para un local, ¿no? Entonces, habíamos dicho que para calcular el coeficiente de utilización, primero hay que calcular el índice del local. Ah, ya, muchas gracias, hermano. No tenía alguien está entrando. Ah, sí. Muy bien, gracias. Entonces decíamos de que para el cómputo luminotécnico nosotros debemos considerar dos cosas, ¿no? Uno, el coeficiente de utilización y otro el factor de mantenimiento. Entonces, para determinar el factor de mantenimiento, del coeficiente de utilización, tenemos que hallar primero el índice del local mediante una ecuación, ¿no? Ahí tiene la ecuación para iluminación directa, para semi-indirecta. Con esas dos fórmulas vamos a calcular. Con una de ellas, si es la iluminación directa, usamos la primera fórmula, que es el área partido la altura h, A más B, ¿no? Y la altura h es desde la luminaria hasta el plano de trabajo. Una vez que determinamos K, vamos a una tablita donde nos va a dar los coeficientes de reflexión del techo, las paredes y el piso. Y ahí elegimos, si tenemos un techo claro, por ejemplo, elegimos 0,5. Si son paredes son medias, de color medio, 0,3. En todo caso, imaginémonos que nuestro techo es de color claro, vamos a usar 0,5, que nuestra pared es oscura, vamos a colocar 0,1. Entonces entramos a nuestra tabla de doble entrada. Una vez calculado el índice del local, vamos a ver el factor de utilización, factor de reflexión del techo, 0,5. Ese 0,5 es del techo. Es un techo claro. Después hay que entrar a el factor de reflexión de las paredes, 0,1. Entonces las paredes son oscuras y tienen un valor 0,1. Intersectamos con el valor del índice del local y determinamos el coeficiente de utilización, 0,52. ¿No? Entonces así se determina. Ahora, si uno quiere determinar el número de luminarias, lo que tiene que hacer es nada más que dividir el flujo total que nos dan las lámparas entre el flujo de cada una de las lámparas. El flujo de cada una de las lámparas lo obtenemos de catálogos de fabricante. Y el flujo total, ¿sí?, se obtiene multiplicando el nivel de iluminación por la superficie. La superficie del local es lado por lado, ancho por largo, A por B, la superficie. E por superficie dividido el factor de mantenimiento que uno obtiene de catálogo de fabricante y el coeficiente de utilización, que es el coeficiente que se obtiene de la tabla luminotécnica, calculando lo que sería el índice del local y los coeficientes de reflexión, ¿no? Entonces, esa es la manera de hacer un cálculo luminotécnico por el método de los lúmenes. Luego, pues, si queremos hacer una comprobación de que si efectivamente funciona, la uniformidad es buena, tenemos calidad, hacemos el cociente entre la iluminación mínima y la iluminación media. Este valor de mínima a media se obtiene cuando hacemos varios cálculos, sacamos el promedio y tomamos el valor mínimo. Tiene que ser el 80%. Entonces, ¿cómo serían las etapas? ¿Cómo serían las etapas para realizar un cálculo por el método de los lúmenes? Fíjense, si ustedes quieren realizar un cálculo, lo que tenemos que hacer es tomar las dimensiones del local, del ambiente. Por ejemplo, alto, ancho
y largo. Eso te debemos saber, ¿no? Agarramos nuestro ambiente, medimos ancho, ¿sí? Largo y la altura. Sabemos que el plano de trabajo está a 0,85 metros. Una vez que obtenemos las dimensiones, vamos a encontrar el nivel de iluminación. ¿Y dónde encontramos el nivel de iluminación? En la norma boliviana NB777, ¿no? En el anexo de la norma, uno va a obtener el valor de iluminación. Luego, elegimos un tipo de lámpara. Por ejemplo, podemos utilizar una lámpara fluorescente, una lámpara LED, puede ser un panel de 60 por 60, puede ser un panel de 20 por 20, circular, cuadrado. Y ahí vemos el flujo que nos da esa lámpara. Pero elegimos nuestro tipo de lámpara. Vamos a decir, esta lámpara debe ser una lámpara LED o puede ser una lámpara fluorescente. Normalmente ahora se utiliza LED, ¿no? Entonces todo debe ser LED. Luego hacemos la elección del tipo de luminaria. Podemos usar una luminaria de 18 vatios, de 24 vatios, de 36 vatios. Entonces vemos en el catálogo de un fabricante, vemos el tipo de luminaria. Luego calculamos el índice del local, K. ¿Cómo calculamos el índice del local? Con nuestra ecuación. K, A por B sobre H, A más B. H es la altura desde la luminaria hasta el plano de trabajo. Plano de trabajo está a 0,85 metros sobre el piso, la altura de un escritorio. Luego determinamos el coeficiente de utilización. ¿Cómo determinamos el coeficiente de utilización? Mediante la tabla de doble entrada, conociendo los coeficientes de reflexión, techos, paredes y piso. Luego, ¿sí? Calculamos el número de luminarias, ¿sí? Y realizamos nuestra distribución de lámparas y luminarias en el cielo, en el techo. Y podemos encontrar la potencia, ¿no? Instalada. Bien. Vamos a trabajar y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ayer una señorita ha hecho un cálculo con el paquete Dialux. ¿Estás presente? Sí, ingeniero, buen día. Hola, buen día. Un favorcito. Calcularemos manualmente lo que tú has hecho ayer con el programa. Ya. Ya, entonces lo primero que necesitamos es la geometría del local. Ya. Entonces, Las medidas eran 3 por 4 por ay, 2.40. entonces lo voy a dibujar. ¿No ve? Ahí está el local. O el ambiente, en realidad, ¿no? Sí. ¿Desde qué era tu ambiente? De una habitación. Ya, este era 4, ¿no? Ujú. 4 metros El por otro, 3. 3. ¿Está bien? Estamos Y ya, sacando la geometría, ¿no ve? Y la altura, 2.40. 2,40. Bastante altito tu habitación. Normalmente es 2,30, ¿no? Sí. Listo. Entonces tenemos la geometría. ¿De qué color es tu techo? Es medio blanco. Claro, ¿no ve? Sí, 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 claro. Techo claro. Entonces vamos a considerar un techo que sea claro. ¿Sí? ¿Tus paredes de qué color son? ¿Claras también? Sí, es un tono un poquito más oscuro, pero sí todo es claro. Ya, paredes claras, ¿no? Ya, tu piso también. Piso no vamos a necesitar en este caso, pero alguna vez uno quiere hacer el cálculo en el piso. Por ejemplo, si fuera otro ambiente, digamos, un museo, el piso es negro. Entonces, ahí se considera. Muy bien, entonces esta es la geometría, ¿no ve?
Ahora, ¿qué tipo de luminaria has utilizado? Has puesto una Eh, luminaria LED, ¿no ve? sí, LED. pero esta luminaria tenía constaba creo de dos focos, eso es lo que no estaba entendiendo bien, porque me decía la cantidad y venía con dos. Ya. Sí. Ahora, ¿de cuántos vatios era tu luminaria? La luminaria creo. ¿Y cuántos lúmenes te daba? He tomado de como mínimo de 50 como está en la norma. He puesto de nivel máximo de 100 lumens. Claro. O sea, de la norma NB777 para este ambiente, ¿no ve? Ujú. Sí, Lo has dicho, mínimo es tanto y máximo tanto, ¿no ve? Aquí has sí. sacado que Y la me han norma dado opciones y ahí he elegido una. de 100 lux, Sí, ¿no ve? Hemos ajá, nombrado 100 lux por si acaso. Ya. así sí. Pero tu luminaria, esta luminaria que la has visto en el catálogo, Ajá. tiene que tener su flujo luminoso. A ¿Qué ver, flujo tiene? En su catálogo tienes que ver. el flujo total que De me la estaba luz dando era 3804 lumens. muy poderosa. Sí, Mm, mm, pero aquí me decía 2 unidades, sí, el artículo, la potencia de 44 watts, el flujo de cada uno es de 1902 lumens. de cada uno tiene que ser. Sí, entonces es de 1902 lumens. Ya, esto te lo has sacado de su catálogo, ¿no ve? Ajá, Fíjate que siempre se trabaja con catálogos. sí, Me dices que es 1900, sí, 1902 lumens. 1902 lúmenes, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿tenemos la geometría? Sí. ¿Sí? Tenemos las reflectancias, sí. Tenemos el catálogo de la luminaria, sí. Y tenemos la norma NB77, sí. ¿No ve? Entonces vamos a calcular el flujo total. El flujo que tú requieres es el nivel de iluminación que te da la norma, E, ¿no ves? E es 100 lux. Nivel de iluminación por la superficie. La superficie ha de ser lado por lado, 3 por 4, 12. Partido el factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento te tiene que dar en la luminaria, pero un factor de mantenimiento común y corriente es un factor de mantenimiento 0,8. Y Sí, que no es eso es lo que estaba predeterminado también en el programa. exacto, un 0,8, ¿no? Si tú no conoces el factor de mantenimiento, asumí que es un 0,8, pero si ves la luminaria, tiene en el catálogo el factor de mantenimiento. Pero vamos a asumir 0,8, ¿sí? Sí. Y el coeficiente de utilización. El coeficiente de utilización lo debemos determinar, ¿no ve? ¿Cómo determinamos? Primero calculamos el índice del local, que es el área A por B, ¿no ve? Este es A, este es B, partido, lo vamos a ver, B. Pues A por B, H, A más B, ¿sí? H, Sí, A más B, partido H, A más B, A más B. Ahora, ¿qué es H? H es la altura de la luminaria, un tu luminaria, al plano de trabajo. ¿Cuánto tendrías que? Si tu altura total, si tu altura total es 2,4, me has dicho, ¿no ve? La altura sí, total. es un poco alto, sí. Quitarle 0,85. Sí, yo le he puesto con 0,8 a la altura más o menos de mi escritorio, que es bajito. Entonces, ¿cuánto te da ese valor? Enseguida lo hago. H Quítale. sería 0,8, ¿no? Sí, Oh, 0,80 si quieres, si es bajita. ya. Enseguida lo Es total menos altura al plano de trabajo, que es 0,8 me dice, ¿no? ujú.
Ya, y eso te da Eh, 2.14. 2.14. Listo. Entonces, por favor, todos son en metros, ¿no ve? Sí. Entonces, en la ecuación, para determinar el índice del local, ¿sí? Reemplaza valores A, B, H, A más B. El flujo me No, sale K, primero K, ah, el índice del local. A por B, 8 por 12. 3, 12. dividido 214 por A más B. Ah, no, 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 no he calculado. H, ¿cuánto sería? Me he confundido. H vale 2.14. Ah, ya. Entonces, Este método vale para viviendas, oficinas, fábricas, para todo. me sale 0.8. K, Sí, haciendo A por B sobre 2.4 por A más B. sí, Bueno, lo que sale, sale, no más, ¿no? sí. Muy bien, entonces vamos nosotros a ver qué tipo más o menos de luminaria has elegido. De estas sería aproximadamente esta. He elegido una Eh, lámpara. Podría ser así. Con eh, esta luminaria calcularemos. ¿Ya? era, Podría ser, pero una tipo fluorescente también, ¿no? sí, Una cuadradita podría ser. Esta, por ejemplo. Esta usemos. ya. Bien. Entonces, tu reflectancia. Tenemos el techo y las paredes. ¿No ves? Ya tenemos K. Vale 0,8. El índice del local vale 0,7 a 0,9. Aquí estaríamos. ¿No ves? Veamos la reflectancia. La reflectancia de tus. De, para un techo claro y una pared clara. Eso es lo que tenemos que usar. ¿No ves? Sí. Para techo claro, 0,5. Para pared clara, 0,5. Entonces tendríamos que entrar a nuestra tabla, ¿no ve? Con esta luminaria. Nuestro índice del local hemos calculado por la formulita. Vamos haciendo de 0,7 y 0,9. Ah, sí. Indudablemente podemos interpolar, pero yo no voy a interpolar, sino lo voy a poner entre 0,7 y 0,9. ¿No ves? Ahora, techo claro, paredes claras. ¿Eh? Techo claro, 50%. Paredes claras, 50%, que tengo que entrar en la tabla de doble entrada, 50% hasta intersectar y tengo 0,28. Ese es Ah, mi coeficiente, ¿no ve? Para este tipo de luminaria. Entonces, el coeficiente que saco es 0,28. Entonces voy aquí y de la tabla luminotécnica, ¿no ve? Aquí tengo de la tabla luminotécnica, saco conociendo el índice del local y conociendo la reflectancia, estamos aproximando, ¿no? Me da 0,28 el coeficiente de utilización. CU, coeficiente de utilización. Entonces, calculo el flujo total. Entonces, el flujo total, que es phi, que está en la ecuación, ¿sí? Será el nivel de iluminación que has elegido, 100, ¿no ve? E, sí, E vale 100. Vamos a por la reemplazar superficie. 100 multiplicado por
La superficie, Sí. 4 por 3, 12. Sí. Dividido, factor de mantenimiento 0,8. 0,8 por Y coeficiente de utilización 0,28. 0,28. Eso te va a salir un número grande. Sí, 5.357. 5.357. ¿No es? Eso sale. Sí. Lúmenes. Entonces debemos determinar, ¿sí? Dividir el flujo total. Este es el flujo total. Flujo total es la ecuación que calcula el flujo total entre el flujo por lámpara. Entonces el número de lámparas es el flujo total partido el flujo por lámpara. ¿Cuánto sale este? El flujo por lámpara es 1902. 1902. 2,81. Ya. ¿Y ya? Bien, entonces, me disculpa un cachito. ¿Salió cuánto, perdón? 2,81. 81. 2,81, ¿no ves? Sí. O sea, necesitas 2,81 lámparas, ¿no ves? Sí. Ahora, una luminaria, ¿cuántas lámparas tiene? Te dice el Depende. catálogo 2, ¿no ves? Ah, sí, de la que he elegido, sí. Del catálogo te dice que tu luminaria está compuesta por 2 lámparas, Ajá. ¿no ves? Sí. Entonces, dividimos, para el número de luminarias es el número de lámparas dividido entre el número de lámparas que tiene tu luminaria, 2. Ya. Entonces, va a ser 2,81 entre 2, que va a ser 1, ¿no ves? Sí. Entonces tú 1,9. necesitas una luminaria, nada más. ¿Sí? Ah, ¿No ves? sí. Entonces, fíjate que lo que hace el programa es exactamente lo que estamos haciendo manualmente. Sí. Sí, he Entonces, arrojado todos los datos. por eso nosotros los siguientes creemos en nuestra ecuación, ¿no ves? Sí. Entonces, vale, esto no te vas a olvidar. No, no, no. Ujú. Ahora, en tu vivienda, pues lo que tú tendrías que hacer sería, como es una sola, seguramente será central. Tienes el plano de tu techo, ¿sí? Tomas la diagonal, ¿no ves? Ahí colocas tu luminaria, es tu luminaria. Si es tu puerta, pues se abrirá de esta manera, hacia la pared, ¿no? Si aquí colocarás tu interruptor, ¿sí? Ahí tienes tu
cableado, vas a tu circuito. Entonces, esa es la manera de proceder. Ya está bien. Muy bien, gracias. Ahora preguntaremos a tus compañeros si han entendido. Daniel Tarqui, ¿has comprendido cómo se hace un cálculo luminotécnico? Sí, ingeniero. ¿Me puedes resumir qué es lo que primero haces? Primero las dimensiones, primero calculo las dimensiones, Mides. el largo, ancho y Ya. la altura del plano de trabajo, o si no es la altura, eh, el H total. Sí. Después, ¿qué más necesitas? Después tengo que determinar el color del techo y de las paredes para saber si es claro, oscuro, blanco, o sea, El primero eso, coeficiente de ¿no? reflexión, ¿no? Sí, luego puedo ir a lo que he entendido es ir a la norma NB777 Sí. de acuerdo a las dimensiones y a, a lo que se va a utilizar la habitación o el cuarto, de acuerdo a Sí. eso. Mira, eh, voy a de- entrar a la norma para mostrarte. Está bien. Vas a la norma, ¿no ve? Sí, Y vas a anexos. Esa es la norma. Métete en la norma. Entonces aquí buscamos, ¿no ve? ¿De dónde sí. sacamos los 100 luxes? Entonces, era una sala la que tenías, ¿no? Era una habitación. Te da una opción para el principal, creo, y para la pared, espejos, algo así más. Pero era una habitación. Sí, Dentro sí, del sí. hotel, como una habitación de hotel, podías elegir 100 luxes. Ah, sí. Ahí está, ¿ve? De ahí sacamos. Bien, después, ¿qué más? De ahí sacamos los 100. Luego, Daniel, ¿qué más Luego, hacemos? luego tenemos que calcular el flujo total y para eso tenemos que determinar el índice del local, el K. Sí, Ah, para determinar eso, necesitamos determinar, debemos calcular la altura al plano de trabajo sí, y luego de eso debemos eh, calcular el coeficiente de utilización, muy bien. el factor de utilización, no Ah, es el correcto. factor. Sí, eso En lo realidad, determina, coeficiente no sí, llama, por eso se llama factor. Está bien. Coeficiente podemos llamar. sí, eso calculamos con tablas. Ujú, Tenemos que calcular primero con lo que hemos determinado del color del techo y las paredes. De acuerdo ujú, a eso, calculamos, intersectamos con el índice del local, el K que hemos calculado, que en este caso hemos calculado 0,8. ujú, Y, o sea, en base a eso, intersectamos ujú, y calculamos el factor de utilización. Y ujú. con esos, sí, y con esos datos ya podemos determinar el flujo total del local. Sí, En este caso hemos calculado 5.357 y con eso determinamos ya el número de luminarias teniendo ya el dato de eh, cuántos lumens tiene el flujo de cada luminaria. sí, Dividimos eso y tenemos la cantidad de las lámparas. exacto. Muy bien. Les facilito, ¿no, chicos? Este es un método. Hay otros métodos. Hay el método punto por punto, el método de cavidades zonales. En galpones industriales se utiliza no este método, sino cavidades zonales. Este es el método de los lúmenes. Es común y fácilmente uno puede calcularlo. De memoria uno calcula, por si acaso. ¿Alguna pregunta, chicos? Exacto. Sí, exacto. Claro.
En realidad, mira, el H que tienes ahí, cuando sacas en la geometría, ves, ¿no? Tienes, visto de frente, ¿no ves? Tienes el ambiente. Y tú estás calculando a nivel plano de trabajo, o sea, donde está tu mesa, tu escritorio. Y un escritorio, una mesa, mide 0,8, 0,85. Entonces, esto mide 0,85 al plano de trabajo. 0,85 metros. Si vos agarras tu metro y mides del piso a tu escritorio, es 0,85. 0,85, 0,9. Y la altura total es la altura de techo a piso, H total. Y tú debes tomar la altura desde la luminaria, ¿no ve? Hasta la luminaria, hasta el plano de trabajo. Porque ¿dónde estás calculando? En el plano de trabajo. Esta H es la que ingresa en tu ecuación. En este caso me parece que tenía 2,4, bastante alto la pared de techo a piso. ¿Sí? Le quita 0,85 y eso va a ser la altura de trabajo. HT menos 0,85. Ahora, puede ocurrir, ¿sí?, de que tu luminaria no la coloques a ras del techo, sino que lo descuelgues. Entonces eso vas a descontar esa distancia más. ¿Ahora está claro? Muy bien. Siempre hay que tener en ingeniería las cosas claras. No somos como los abogados que interpretamos nada. Aplicamos nosotros nuestras normas. Ah, claro. Claro, lo que pasa es lo siguiente, mira. Teníamos que el número de lámparas hemos calculado, ¿no ve? El número de lámparas era 2,16 lámparas, tubos. Nuestra luminaria estaba compuesta por dos lámparas. Una lámpara, dos lámparas. Entonces nosotros hemos calculado el número de lámparas. Ahora, el número de luminarias, ¿no ve? Será pues el número de lámparas dividido entre el número de lámparas que tiene la luminaria. En este caso tiene dos, podría tener 3, 4, 5, no sé cuántas. En este caso tiene dos, y de ahí sale este 2. Entonces te sale 1 punto tanto, ¿no ve? 1 punto tanto. Pero como no hay lámparas mitad, ni cuarto, ni nada de eso, lo redondeas y pones una sola. Ahora está claro. Ah, ya. Tu altura total era 2,4. Inge, era el cálculo inicial que la compañera ha sacado la H, altura de trabajo 2,16, Está hecho, ¿no? pero sí debería haber salido 1,55. Tendrían que ser 2,4 menos 0,8. ¿No ve? Esto. Ya. Ah, ya. Ese sí es error de calculadora. Bueno, no importa. Sigan el procedimiento. Entonces, si tienen H y tienen toda la geometría, calculan K. Una vez que calculan K, recalculen, a ver, pueden recalcular, ¿sí? Tienen los datos, 3, 4 y 1,6. ¿Cuánto sale K? Sí, 1,0. 1,07. ¿Cuánto? 1,07. Eso nos sale K. Vámonos a nuestra tabla luminotécnica. Esta luminaria, ¿no? Entonces estaríamos entre 1,10 y 1,4. ¿Sí? Y era 50-50, ¿no ve? 50-50, aquí. 50 de techo, 50.
Ya, entonces 1 punto, aquí sería 0 punto, ¿está bien? 0,34, ¿ven? ¿Está bien? Sí, el índice de reflexión del techo es 0,50, el índice de refracción de las paredes es 0,50, y esto sale 1 punto tanto, ¿no ve? Aquí está, es 0,34, entonces el coeficiente de utilización es 0,34, entonces el coeficiente de utilización es 0,34, 0,34, estamos recalculando, ¿no? Entonces el flujo total puede ser nivel de iluminación, que vale 100, por la superficie, partido factor de mantenimiento, que es 0,8, partido factor de utilización. ¿Y eso cuánto les da? Sacamos el número de lámparas y luego sacamos el número de luminarias. El flujo total me da 3298,5 Ya, lumens. 98,5 lúmenes, ¿no? Sí, lumens. Muy bien. Ahora, el flujo por lámpara, ¿cuánto era? 1900, ¿no? 1900, Ya. 1902 lumens. Entonces divide 3998,5 entre 1902. 1,73 me sale. 1,73. Perfecto. Lámparas, una y un poco más, casi dos. Como cada luminaria tiene dos lámparas, divide eso entre dos. 1,75 entre dos. Cero ochenta y ocho. El 88% de lámpara, no puedes cortarla tu lámpara, tienes que colocar una lámpara. ¿No ves? Una luminaria de una lámpara, o de dos lámparas. Una luminaria de dos lámparas. Tu solución es uno. ¿Sí? Muy bien. Más bien que han aclarado, chicos. A veces uno comete errores también, pero bien que se ha aclarado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok. Entonces ya podemos hacer un cálculo de alumbrado interior. ¿Sí? Alguien tenía que dar luminarias LED, ¿no? ¿Quién era? Yo, ingeniero. ¿Has preparado? Sí, ingeniero, he hecho un pequeño resumen en PDF para explicar. A ver, pues, ¿podrías compartir, por favor? Claro que sí. Perfecto. Entonces ingresar. Está bien, ingeniero. Porque lo que nos faltaba explicar era justamente las luminarias LED, ¿no? Sí, ingeniero, debe dejar de compartir su pantalla usted. Uy. Ya. Ok. Ahora, ¿puedes ingresar? Sí, Muy bien. aquí está. Ah, perfecto. Listo. Para comenzar, tenemos que conocer que las lámparas LED significan que son diodos emisores de luz. Una lámpara LED básicamente está formada por diodos que emiten luz. Son las pequeñas bombillas que se pueden observar aquí. Esos son agrupados en una placa para que de esta manera cada LED que tiene una iluminación tenue puedan formar la lámpara en sí. De esta forma es posible graduar la intensidad y la constancia de la luz, que es la principal característica. Ahora, los diodos
trabajan con corriente continua. Y debido a esto, se debe adicionar a las bombillas o a las lámparas LED circuitos internos que transformen a la corriente alterna con la cual trabaja nuestra instalación eléctrica a corriente continua. Ahora, para conocer la composición de LED, podemos decir que están constituidos por un material emisor semiconductor que está montado sobre un chip reflector. Es el que está aquí, el que se muestra en color plateado. Cuenta con dos polos conductores, el negativo o cátodo y el positivo o ánodo, y se conectan a través de un cable conductor, por el cual se juntan los dos polos y finalmente la cápsula que protege el semiconductor del LED. Ahora, para conocer el funcionamiento de la lámpara LED, podemos recalcar que parte del principio fotoeléctrico anunciado por Albert Einstein. Según este principio, algunos materiales, al ser sometidos al paso de corriente eléctrica, generan luz. Los electrones que pasan por los diodos se convierten en luz. A este proceso se le llama electroluminiscencia y se distingue de la incandescencia en que no dependen de la generación de calor como consecuencia del paso de la electricidad a través de un conductor, el filamento. Este filamento es el que se encontraba en las antiguas bombillas amarillas que usábamos. Bueno, y que se siguen usando hasta ahora. Como consecuencia, la eficiencia de los LEDs es mucho mayor, ya que se destina la energía directamente a la luz, a generar luz. Para que este fenómeno se cumpla, es necesario que el LED sea polarizado de manera directa, es decir, se le debe hacer circular una corriente de ánodo a cátodo. Cuando esto sucede, el LED reacciona produciendo un fotón. El fotón se origina al desprenderse los electrones de las capas de conducción a las capas de valencia. Ahora podemos hablar directamente de las ventajas que nos dan la utilización de las luminarias LED, que prácticamente son variadas y que ayudan al medio ambiente más que todo, porque aquí podemos ver que las ventajas es que no contienen sustancias químicas contaminantes, uno de los mayores problemas de las lámparas fluorescentes de bajo consumo. Además, el 95% de sus componentes son reciclables. Tienen una gran eficiencia lumínica, con unas 50.000 horas de vida útil. Se obtienen ahorros energéticos de hasta el 90% respecto a la iluminación convencional. También están disponibles en gran cantidad de colores y formatos. Permiten un control remoto de la intensidad del color, la temperatura del color, los horarios de funcionamiento y otras funcionalidades. Las lámparas LED ya se pueden manejar de manera remota, inclusive hasta con los mismos teléfonos celulares. No emiten calor y por lo tanto se reducen los riesgos de quemadura. Su eficiencia es la mayor de todas, transformando en luz el 90% de la energía consumida. La eficiencia luminosa se traduce de 60 a 600 lúmenes por vatio y se reduce drásticamente los costes de mantenimiento. Ahora, entre las aplicaciones que tienen las luminarias LED, prácticamente son muy variadas porque ahora son utilizadas desde los campos de fútbol al aire libre, aeropuertos, en las mismas viviendas, como casi ya todos tenemos en la actualidad, en carreteras. Y la gran ventaja es que ya las luminarias LED pueden tener tonos de luz que pueden, según la temperatura de color, que son de tonos cálidos, tonos blancos neutro, tonos blancos fríos y tonos fríos. Aquí tenemos el rango de temperaturas que nos brindan las luminarias LED dependiendo del tono que se utilice. Ahora, para conseguir una luminaria LED
equivalente a lo que daba una bombilla incandescente de 60 watts. La lámpara adecuada sería la de 100 o 80, o de 10 watts a 800 lúmenes. Ahora un poco de cómo se ha empezado a usar con las luminarias. Es que, por ejemplo, Philips es una empresa que eh, se encarga de brindar equipo eléctrico o iluminación a diferentes estadios alrededor del mundo. Es por eso que ahora se sabe que el 65% de los estadios son iluminados por Philips. Y en el año 2016 se tenía ya el primer estadio de fútbol iluminado completamente con luminarias LED. Entonces quería mostrarle un video de cómo es que ahora se manejan las luminarias, cosa que antes no podía hacerse. Es decir, ingeniero, como en el video se muestra la gran versatilidad que tienen las lámparas LED. Prácticamente se pueden utilizar en cualquier ámbito de trabajo. Esa sería mi presentación, ingeniero. Muy bien. Como puedes ver, todo es LED, ¿no? Y además, como la gente en otros países no se priva en economía para poner lámparas, ¿no? Así es, ingeniero. Ya En es cambio, prácticamente aquí, todo se utiliza. pues, ese es nuestro problema. Además, otro problema que tenemos, las luminarias LED son hermosas luminarias, pero cuentas en el mercado boliviano con luminarias LED, son mucho más caras otro tipo de luminarias que conseguimos en el mercado local. Entonces, cuando tú tienes que hacer un cálculo, ¿no ve? Tienes que ver que la luminaria exista aquí. Aquí normalmente nos llegan luminarias LED, son industria china, en realidad en todo el mundo es chino, pero en Norteamérica, en el mundo avanzado, en Europa, las luminarias LED cumplen normas de calidad. Por ejemplo, se controla el BIN en la luminaria LED. Van a ver lo que es el BIN. Una luminaria de LED buena es una que tiene un buen BIN. Y eso es justamente lo que nosotros no controlamos aquí. Es como cuando nos compramos una linterna. Vamos a comprarnos una linterna y apuntemos la linterna, la luz de la linterna a la pared. ¿No ve? Y vamos a ver unas manchas, unas rayas. Hay un contraste. Y las luminarias de mala calidad tienen ese problema. Una luminaria de buena calidad tiene una muy buena uniformidad. Entonces el contraste es bajo. Entonces hay luminarias, por eso las luminarias cuestan más caro, ¿sí? O son más económicas. Aquí en el mercado nosotros no controlamos mucho el BIN, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta, consulta sobre luminotecnia? Muchos no van a ver otra vez esto. Fíjense que en el mercado local conseguimos diferentes tipos de luminarias LED que tienen diferentes aplicaciones.
cuando uno va a hacer la parte de luminotecnia, ¿sí? Tiene que tener un muy buen gusto. Ahí tienen un panel clásico, ¿ve? Un circular. Este panel circular tiene una potencia, digamos, de 6 vatios, la más chiquitita. Tiene 3200 a 6000 la temperatura de color o el índice de reproducción de color. El índice de reproducción de color nos dice cuánto se acerca la luz de la luminaria a la luz del sol. Hay en forma redonda, cuadrada. Esta es su eficiencia luminosa, ¿eh? Es de 110 lúmenes por vatio y tiene una vida de 50.000 horas. Lo que no nos dice el fabricante es, ¿sí?, de que en qué condiciones dura 50.000 horas una luminaria. Porque hay muchas veces oscilaciones de voltaje. Entonces las luminarias van disminuyendo su vida útil. Entonces aquí nos engañan los vendedores. Ahí tienen una luminaria tipo spot. ¿Ve? Esos son los catálogos donde uno va sacando su potencia, su flujo. Digamos, yo quiero sacar el flujo de esta luminaria, de este panel LED Río, que es de empotrar de 6 vatios, tiene su temperatura de color, mide 12 centímetros, yo quiero sacar cuántos lúmenes tiene. Entonces tiene 6 vatios, lo multiplico por 100, ¿sí? Lúmenes por vatio. Entonces van vatios con vatios y me queda 600 lúmenes. De ahí saco el flujo. Existe la tira LED, ¿no? Fíjense la tira LED. Hay mangueras LED de 14.4 vatios por cada metro. Duran 50.000 horas. Esta tira LED se está usando mucho en iluminación decorativa ahora. O hay luminarias LED que van en las garitas. Bonito hay que hacer pues siempre. ¿No ve? O este es tipo spot, o estos dicroicos, fíjense, están bañando la pared. Aquí tienen unos proyectores. ¿Sí? O hay también estacas en los jardines. Se pueden ya hacer solares. Ahí está el panel de 60 por 60. Este se usa mucho en oficinas ahora. Son de 48 vatios, mide 60 por 60 y tienen 110 lúmenes por vatio. Tienen tipo riel, que son rieles desmontables. Uno saca una y sigue funcionando. Puede poner 2, 3, 4 en la misma riel. O hay tipo plafón. Fíjense, esta es de 2 por 18. Esto se puede colocar en depósitos. Son de sobreponer. Hay la línea industrial también. Todo esto está en el internet, ¿no? Catálogos. Ahí hay proyectores para campos deportivos, ¿ve? O estaciones de gas. Estas luminarias no tienen que producir calor ni chispas, ¿no? Son especiales, exclusivas para estaciones de gasolina, gas, etc. Las luminarias se fabrican para cada aplicación. Por ejemplo, en un túnel no puedo poner cualquier luminaria, tiene que ser una luminaria para túnel. En una estación de gasolina no puedo colocar cualquier luminaria, tiene que ser una luminaria para la estación. Ahí tiene una luminaria de tipo industrial, ¿eh? Una campana LED, o hay para exterior, que bañan las paredes arriba, abajo. Tiene, mire, tan bonita esa iluminación. Aquí nosotros estamos acostumbrados a colocar un foco al centro, nada más. Para un parque, miren, una farola tan bonita. En un hospital, en un patio, en otro parque. El problema es que si nosotros estas luminarias las colocamos en un parque, vienen los chicos y los borrachos, los rompen. Y eso tenemos que aprender, educación, tenemos que cuidar nuestras cosas. Lo mismo esta farolita, fíjense. ¿No ve? Estas son luminarias de piso. En el estadio han puesto luminarias de piso, ¿no? Aquí tienen un barrido de una pared. Nosotros en La Paz deberíamos tener nuestra iluminación, por ejemplo, de nuestros monumentos tan hermosos. Esos que hay en la Plaza Murillo, Palacio,
San Francisco, esas iglesias antiguas que tenemos, hacer unos bañados de luz y ser una ciudad hermosa, ¿no? No colocar un proyector como han hecho en la Plaza Murillo al frente y lo apuntan a la oficina del presidente. No, tenemos que hacer otro tipo de decoración con gusto. Ahí tienen luminarias de alumbrado público. ¿No ve? Y también hay luminarias para piscinas, son especiales, con colores. Estos usan el sistema RGB. R rojo, G green y B son blue, azul, azul, verde, rojo. Estas luminarias se utilizan, por ejemplo, para hacer la decoración en el puente de los trillizos. Entonces, sistema RGB con el sistema DALI controlado. Entonces, fíjense, fuentes de agua bonitas podemos hacer. Nuestra ciudad debería ser una ciudad hermosa. Nosotros tenemos que cuidar, hacer decorativo, una ciudad linda, pues, como tiene que ser La Paz siempre, pues, ¿no? Hay luminarias también de emergencia. Cuando se corta la luz, tiene su propia batería, inmediatamente entra estas luminarias y se alumbra. O hay luminarias para señalética, por ejemplo, en una oficina, en un banco, en una escuela, y colocar dónde está la salida, el baño, alguna oficina importante, la gerencia. Entonces, fíjense que hay una gran variedad, ¿no?, de luminarias. Entonces, así es, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, que se escucha. Ay, ¿qué les parece esa iluminación que ven en pantalla? Bonita, ¿no? Con gusto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta? Bien. Entonces veamos ahora la parte de la iluminación exterior. Entonces, ¿cómo hacemos un alumbrado exterior? Y para el alumbrado exterior vamos a utilizar nuestros postes especiales para nuestro alumbrado, ¿no? Los postes van a tener una determinada luminaria y esa luminaria va a tener un determinado ángulo, ¿no?, que nos va a alumbrar la calzada. Entonces, del flujo total que nos dé la lámpara, parte de ese flujo va a llegar a la calzada y se va a hacer el flujo útil. Entonces, en alumbrado exterior, nosotros vamos a utilizar también el método de los lúmenes para el alumbrado exterior y vamos a definir el coeficiente, ¿sí?, de utilización o el factor de utilización como la relación entre el flujo que llega a la calzada dividido entre el flujo total que emite la lámpara. Y este es un valor menor a 1. Entonces, al igual que en alumbrado interior, en alumbrado exterior hablamos también del factor de utilización. En alumbrado interior decimos coeficiente de utilización, en exterior factor de utilización. ¿Y cómo logramos nosotros el cálculo, ¿sí?, para un alumbrado exterior? Tenemos nuestra calzada, ¿sí? La calzada tiene un ancho. ¿Cuánto creen que mide el ancho mínimo de una calzada, de una calle? ¿Cuánto debería ser para que pasen los vehículos? ¿Quién me puede dar un dato? ¿Cuánto mide el ancho de la calle? Mínimo. ¿Podría alguien estimar? Unos 5 metros, Inge, 4 o 5. No, 5 es poco. O sea, 2.5 para cada vehículo es poco, se chocan. Unos 9 metros, Inge. Tal vez 10. 7 metros. 7 metros es lo mínimo que tiene que haber. Así pasan 2 autos. ¿Sí?
La autopista, ¿cuántas vías tiene? 3 por lado, Exacto. Entonces, 3 por 7, entonces 6, creo. o sea, si multiplicas 21. 21 metros tiene cada lado. ¿No ve? Entonces, fíjense, todo está completamente reglamentado. Esto dan los ingenieros civiles. Entonces, hacen toda la planimetría, todas esas dimensiones. Entonces, el ancho mínimo tiene que ser 7 metros. Ahora, entonces nosotros cuando sacamos un cálculo luminotécnico para una calzada, una avenida, una autopista, tenemos que conocer la geometría, pues, el ancho y el largo. ¿No ve? Ahora, puede ser de un carril, 2 carriles, 3, no sé. De todas maneras hay que conocer la geometría y también hay que conocer el tipo de pavimento. Hay pavimentos más claros, más oscuros. Una vez que uno conoce la geometría, tiene que ver los postes y tiene que determinar una altura de un poste según el ancho de la calzada y obviamente elegir una determinada luminaria, ¿no? Entonces, nosotros debemos nomás trabajar con planos o ir a medir y entonces los conceptos que aplicamos son el el flujo útil, el flujo total, o lo que nos relacionaría el factor de utilización, ¿no ve? El flujo por lámpara, y mediante esta ecuación, a ver, analicen cada uno de esos términos, calculamos el flujo. Lo que nos interesa prácticamente es la distancia de separación entre luminaria y luminaria. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? A ver, ¿qué es lo que necesitamos? Para calcular la distancia de separación entre los postes, necesitamos el flujo por cada lámpara. El flujo de cada lámpara sacamos del catálogo de las lámparas para alumbrado público. Necesitamos obtener el coeficiente o el factor de utilización, N. Necesitamos conocer el factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento también sacamos del catálogo de la luminaria. Si no tenemos, colocamos el valor de 0.8. ¿Sí? Y necesitamos conocer el coeficiente de depreciación de las lámparas, que se saca del catálogo del fabricante. No es lo mismo una lámpara nueva que una lámpara que ha trabajado un determinado tiempo. Una lámpara nueva alumbra más que una lámpara que ha trabajado un determinado tiempo. Ese es uno de los problemas, por ejemplo, que tenían en el teleférico. Cuando se colocó el teleférico, una de las estaciones del teleférico, vinieron los españoles y dijeron, no, pero aquí está alumbrado mucho, tiene mucho nivel de iluminación. Entonces el ingeniero que diseñó eso les dijo, no, lo que pasa es que una lámpara nueva alumbra mucho más que una lámpara que está siendo usada. Usted espera un tiempo y ya se va a estabilizar a lo que hemos calculado. Nuevo es una cosa, ya después se estabilizan las lámparas, ¿no? Entonces, con esta ecuación, nosotros vamos a calcular la distancia de separación en, en para las vías públicas, ¿no? Obviamente que necesitamos conocer el nivel de iluminación, el nivel medio, la superficie, ¿sí? El factor de utilización, factor de mantenimiento y el coeficiente de depreciación de las lámparas. El coeficiente del factor de utilización se saca de la geometría, lo vamos a ver ahorita. Factor de mantenimiento sacamos de la lámpara, el coeficiente de depreciación de la lámpara. La superficie es el ancho por el largo para una sola luminaria y el nivel de iluminación sacamos de tablas luminotécnicas. Por ejemplo, en el caso de, a ver, de la avenida del Zabaleta.
La avenida Zabaleta han puesto luminarias LED. La distancia entre las lámparas es de 25 metros y con eso consiguen un nivel de iluminación de 35 luxes. Estaba normado eso. Bien, veamos entonces algunas tablas que nos van a permitir calcular el alumbrado exterior. Vamos a ver. Lo que nos recomienda la norma, ¿no? Nos dice, si usted va a iluminar una autopista, una autovía o una carretera importante, el nivel de iluminación recomendado es entre 20 y 35 luxes. Entonces aquí sacamos el valor del nivel de iluminación E, el E medio, 35 luxes, ¿no? Ahora, nosotros antes en la ciudad de La Paz teníamos autopista. Hoy no tenemos autopista, tenemos una vía principal. Una autopista es una carretera en la cual tiene un solo ingreso y una sola salida, nada más. Con los planes que ha tenido la alcaldía en la autopista, ustedes pueden ver que uno puede accesar en cualquier parte de la autopista. La gente entra, sale, los carros doblan, salen de la autopista, entran, y eso ya no es una autopista, es una vía principal. Pero por costumbre la llamamos autopista. Entonces en La Paz ya no tenemos autopista, tenemos una vía principal. Pero por costumbre le vamos a decir autopista. Pueden haber vías urbanas y plazas importantes. Por ejemplo, si ustedes quieren alumbrar la Plaza Murillo o algo así, una plaza muy importante, la Plaza Avaroa o alguna otra plaza, la Plaza Vallivian, pues utilicen 20 luxes. Si van a hacer vías y paseos residenciales, 15 luxes. ¿Sí? Si van a hacer un polideportivo, ¿no ve? Por ejemplo, lo que está en el Parque Urbano Central, van a usar 500, entre 100 y 500 luxes, promedio 300. Entonces, la primera tabla a nosotros nos da cuál es el nivel de iluminación que requerimos para una carretera, para una autopista, para una vía, para un polideportivo. La segunda tabla, ¿sí? La segunda tabla que tenemos nos ha de relacionar el flujo de la lámpara, ¿sí? Sí, yo voy a tener ir a una tienda donde venden lámparas para alumbrado público y le voy a preguntar, o voy a agarrar un catálogo y voy a ver esta lámpara, ¿cuántos lúmenes tiene? Hay lámparas que tienen entre 3.000 y 10.000 de flujo, entre 10.000 y 20.000, de 20.000 a 40.000. Por ejemplo, una lámpara de vapor de sodio de alta presión tiene 28.000 lúmenes. Una lámpara de común y corriente, tipo campana, LED, tiene 16.500 lúmenes. Entonces veo qué tengo en el mercado, ¿no? Si voy a hacer un alumbrado sumamente importante, voy a colocar unas torres altas, por ejemplo, al ingreso de la autopista, pues me voy a conseguir una lámpara que tenga mayor flujo luminoso, mayor a 40.000. Entonces, en función del flujo de la lámpara que yo elija, me va a dar la altura del poste. Fíjense la altura del poste. ¿A qué altura tiene que estar mi luminaria? Desde el punto focal hasta la calzada. Entonces me dice, si yo tengo una lámpara entre 3.000 y 10.000 lúmenes, la altura recomendada está entre 6 y 8 metros. En el caso de la autopista, las luminarias tienen 28.000 lúmenes. ¿Sí? Entonces 28.000 lúmenes son esas luminarias y su altura está entre 10 y 12 metros. Las alturas de los postes en la autopista son 10.6 metros más o menos. Entonces está aquí, entre 10 y 12 podría haber utilizado. Si tengo luminarias de muy alto flujo, voy a usar mayor altura de poste. Entonces, tengo una segunda tabla. La primera, nivel de iluminación. La segunda me va a definir, según el tipo de luminaria, la altura del poste. Después tengo que ver cómo voy a instalar mis luminarias. Si van a ser unilateral, o sea, van a ir en un solo costado. Puede ser a 3 bolillos, una distribución unilateral es esta, la que estoy mostrando con el cursor.
Están yendo las luminarias todas a un costado. Esto se hace cuando las alturas del poste son del mismo tamaño que la calzada. En cambio, aquí tengo unas luminarias, estas están de frente a frente, ¿no? Frente a frente, pareadas. Veremos cómo es una. Aquí tengo la unilateral, ¿ve? La unilateral, todas las luminarias estarían en un solo, a la izquierda, siempre en un solo, al lado de un carril. Ese es unilateral. Una luminaria, la instalación a 3 bolillo, sería una luminaria que se coloca en un extremo una y al centro la otra, en el otro extremo otra, entonces están en Z, ¿no? Esa es una iluminación a 3 bolillos. Una iluminación bilateral pareada es cuando las luminarias están frente a frente. Una en un carril, al extremo de un carril y la otra al otro lado, frente a frente. Una bilateral es cuando uno tiene, por ejemplo, varias vías, una de subida, de bajada, puede tener varios carriles, pero se coloca frente a frente. Esa es bilateral. O la central axial es aquella que tiene un separador central, ¿no? Entonces se colocan en un solo poste se colocan 2 luminarias. Este caso tenemos en la autopista, ¿no ves? En la autopista tenemos aquí, pero también en la autopista tenemos en un carril y también en la autopista tenemos, me parece, pareadas. Entonces, dependiendo de la geometría de la carretera, uno va eligiendo, ¿no? Entonces, hay varias disposiciones para colocar nuestras luminarias. Entonces, ¿cuándo vamos a elegir una unilateral? Vamos a elegir una disposición unilateral cuando la relación ancho de la calzada a altura de la luminaria es 1, menor a 1. O sea, ¿sí? Si el poste tiene una altura h y la calzada tiene tiene un ancho a. Cuando h sobre a sea 1, vamos a usar esta disposición. Cuando la altura del poste es del mismo tamaño que que el ancho de la calzada, usamos unilateral. Menor o igual a 1. Anchura sobre altura. ¿Ve? El ancho de la calzada dividido entre la altura. En el caso, por ejemplo, de ustedes donde viven, si viven en una calle secundaria, el ancho de la calle va a ser 7 metros, digamos 8 metros. Y la altura del poste de baja tensión es 8 metros. 8 entre 8 es 1. Entonces usan una iluminación que va a ser unilateral. ¿Cuándo van a usar una iluminación a 3 bolillos? Cuando la relación ancho de la calzada a altura sea entre 1 y 1.5. ¿Y cuándo se utilizará una pareada? Cuando el ancho de la carretera sea mayor que la altura del poste, mayor a 1.5. ¿No ve? Entonces, uno con esta tablita elige si va a colocar unilateral, 3 bolillos y pareado. ¿Y cómo hace eso? Va viendo la relación ancho a altura. Ancho de la calzada, altura del poste. Bien, y una vez que uno ve el nivel de iluminación, el flujo de la lámpara que ha elegido la lámpara, la disposición que va a colocar, tiene que hacer un control de calidad, ¿no ve? Entonces, en el caso del control de calidad, si el nivel de iluminación está entre 2 y 7 luxes, entonces la separación a la altura, la distancia de separación entre postes a la altura de postes, tiene que estar entre 4 y 5. Si la iluminación es entre 7 y 15 luxes, la distancia de separación de la A partido H, o de eso, distancia de poste a poste, D partido H, la altura del poste, tiene que estar menor a 3,5.
Y si la separación está entre 15 y 30 metros, es el caso de la autopista, 24 metros está separado. Entonces, la distancia que tiene que haber de separación de luminarias a altura de poste tiene que estar entre 2 y 3,5. Con eso vamos a conseguir un muy buen nivel de iluminación. Ahora, además de considerar esos factores, ¿sí? Debemos ver si nuestra vía es limpia, media, sucia. En el caso de La Paz no tenemos mucha contaminación ambiental. Tenemos algo, pero no mucho. Cochabamba es mucho más. Santiago de Chile es terrible. Ciudad de México, ni para qué decir. Hay zonas industriales que son totalmente contaminadas. Entonces, si nuestra vía es limpia y nuestra luminaria es abierta, usamos un factor de mantenimiento de 0,75. Si nuestra vía es limpia, pero usamos una luminaria cerrada, en La Paz casi todas nuestras luminarias son cerradas. Usamos un factor de mantenimiento de 0,8. ¿Sí? Entonces, fíjese, estas tablas útiles nos permiten calcular la distancia de separación, ¿no ve?, entre nuestras luminarias. Y podemos utilizar diferentes formas de colocar nuestras luminarias: unilateral, a tres bolillo, pareada, bilateral. Ustedes han podido ver, por ejemplo, en la 6 de marzo, hemos tenido serios problemas, ¿no? Las luminarias están ubicadas de forma bilateral, pero no alumbran bien. Entonces han comenzado a alargar las luminarias, han agarrado el mecánico de la esquina. ¿Por qué han hecho eso? Porque no han considerado un buen cálculo luminotécnico. En la Blanco Galindo de Cochabamba, lo mismo. La Blanco Galindo es una avenida ancha también. Entonces han puesto nomás los ingenieros civiles y cuando tenían que poner la iluminación, no han considerado la parte luminotécnica. Entonces las luminarias estaban lejanas, no alumbraba bien, han tenido que aumentar los brazos de los postes. Barbaridad. No había un estudiante de la UMSA que haya estudiado luminotecnia y que haya resuelto el problema. A medio camino han resuelto esos problemas. Entonces se dan cuenta, chicos, que si van a hacer una carretera, van a alumbrar una calle, hay que hacer un cálculo luminotécnico para no tener las barbaridades que en postes que tenemos, por ejemplo, en la 6 de marzo. Por lo general, los postes no tienen que verse mucho. Imagínense, por ejemplo, cuando bajamos nosotros de la ciudad del Alto, ¿no ve?, a la ciudad de La Paz. En el fondo tenemos a Lilimani, tenemos una panorámica hermosísima. No podemos nosotros colocar unos postes ahí que sean anchos, que tengan, no sé, mucho detalle, porque perderíamos la vista paisajística. Entonces debemos utilizar unos postes delgados que prácticamente no nos afecten el paisaje, ¿no? O sea, que cuando nosotros lleguemos a algún lugar, un turista llega de algún lugar, vea hermosa la ciudad de La Paz, pues. Y no colocar unos postes que tienen derivaciones por aquí y por allá. Por ejemplo, vean los postes que están cerca de Viacha. Si bien los utilizan para hacer propaganda política, ponen banderines también, pero no sé, creo que es interesante hacer una cosa simple, pero que se vea nuestro paisaje. Nosotros tenemos muy lindos paisajes en La Paz, entonces es lo que tenemos que explotar. Turismo. Muy bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Inge, yo tengo una pregunta. Dime, Luis. Las tablas que nos ha mostrado, ¿está regido bajo una norma? Sí, todo es normal, todo es absolutamente normal. Eso está bajo una norma, es la norma española, y funciona perfecto aquí en Bolivia. Sin embargo, nosotros tenemos una norma de alumbrado público también en Bolivia, dada por IBNORCA, pero esa norma de alumbrado público no está actualizada. Todavía no ha tomado en cuenta las luminarias LED.
Pero si hay que hacer un proyecto, hay que irse a esa norma, a nuestra norma boliviana, la 14.000 no sé cuánto. Pero lo que yo te estoy dando está bajo norma. Y sí está normal, ¿no? Está bien, Inge. Nunca podemos trabajar sin norma. Para los ingenieros, tú te entraste en ingeniería y ahora tienes que ser normado. Cuando tú trabajas con una norma, te va a proteger como proyectista y te va a hacer bien las cosas. Si tú haces algo sin norma, puedes cometer errores que te pueden causar serios problemas. En ingeniería nada tienes que inventar, todo tienes que aplicar, todo en base a normas. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Qué dices Deidad Montesinos? ¿Me escuchas, Deidad? Joel Cabrera, ¿estás en línea? Ingeniero, buenos días, sí, estoy aquí. ¿Qué dices, Joel? ¿Qué has comprendido del alumbrado exterior? Es muy importante en especial para prevenir accidentes y, y tener una buena corrección una buena instalación luminotécnica, como usted nos decía, para, para tener, pues más que todo para prevenir accidentes, es lo que entendí. Mm. Antes había un plan que era el Barrios de Verdad. Entonces se hacían proyectos para la alcaldía para hacer barrios de verdad. Se mejoraban los barrios. Y alguna vez yo hice algún trabajo para la ciudad del Alto. No sé si era en Villa Ingenio, no recuerdo. Bueno, pero hice un trabajo. Entonces el arquitecto vino y me dijo, eh, tienes que encargar la parte del alumbrado público. Entonces el arquitecto quería poner una luminaria en una esquina y la otra luminaria en la otra esquina. Entonces yo le he dicho, mira, eso es lo que estás pensando, no está bien. En primer lugar, la ciudad del Alto es una ciudad que va a crecer terriblemente, ¿sí? Es una zona urbana, no es zona rural. Y dos, tienes que disminuir los niveles de delincuencia para accidentes. Entonces, reubicamos bien los postes y alumbró bastante bien cuando inauguraron el barrio de verdad. La gente cree que es colocar un poste aquí, el otro al otro de esquina y no es así. Y no se dan cuenta, por ejemplo, que si tienes calles oscuras, va a haber más delincuencia. Si tienes calles alumbradas, va a disminuir la delincuencia. Además, los accidentes, ¿no? Accidentes automovilísticos. En una calle oscura puede haber un accidente y no se ve, pues, a la persona. En cambio, en una calle bien alumbrada, sí, vamos a ver. Entonces, siempre debemos hacer nuestras cositas bien, ¿no? Por eso están estudiando ustedes. Siempre tienen que hacer lo mejor que se pueda. Esa recomendación les doy, chicos. Muy bien, son 9:30. La próxima continuaremos con esta parte y nos veremos el día martes. Listo, chicos. Cuídense mucho. No aflojen. Eso de el cuidado para el COVID. No solamente se enferma uno, lleva también a la casa, a los hermanitos, a los abuelos. Cuídense. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego,